Bienvenidos chicos a una clase más de este curso de Python 3. Toca el tema 9, programación orientada a objetos. Este es un tema para algunos un poco complejo, pero intentaré hacerlo lo más ameno posible y que entendáis cuáles son los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos y de lo que son las clases. Bien, vamos a ello. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Bueno, pues no es más que una abstracción del mundo real para poder desarrollar programas de una forma más intuitiva. Es una forma de ver la programación de cómo nosotros realmente estamos viendo el mundo. Nosotros vemos unos objetos y esos objetos los vamos a informatizar y vamos a trabajar con ellos como si realmente fueran objetos. Más o menos este es el concepto, la idea de la programación orientada a objetos. Y trasladar todo ese mundo real, todo lo que vemos a nuestro alrededor, al nivel computacional, a nivel de programación. Vamos a ver cómo se hace esto. Bien, ¿qué es una clase? Esto es primordial en la programación orientada a objetos. Una clase es una estructura de datos que contiene variables y funciones. Así de simple. Tenemos que verlo como si fuera un molde, como veis aquí. De ese molde se generan unos objetos o instancias de clase, se llama de las dos formas, que esas son realmente cada una de esas variables. Como veis aquí tenemos nuestro molde, que es la clase, y de este molde podemos sacar magdalenas de diferentes tipos, una con un color, otra con otro color diferente, incluso podrían hacerse de formas diferentes cambiando de molde. Pues esto, imagina que quieres hacer un montón de magdalenas iguales, para ello necesitamos un molde, que sería aquí, lo que acabo de explicar, y cada uno de estos objetos son las variables, es decir, la clase es el molde y los objetos son las variables, lo que obtenemos de ese molde. Esta es una representación gráfica de lo que es una clase. Una clase tiene un nombre, clase X, tiene unos atributos y tiene unos métodos. ¿Qué son los atributos? Pues son variables que contienen los datos sobre esa clase. Y los métodos, pues no son más que funciones que realizan acciones sobre esos atributos, normalmente. A veces no tienen por qué realizarlas sobre esos atributos, pero lo normal es que estos métodos son una especie de funciones que van a trabajar sobre esos atributos, sobre esas variables que dentro tiene el objeto. Vosotros id quedando con estos conceptos, con cómo se llama cada cosita, y luego con ejemplo iremos viendo, iremos aclarando cada uno de estos puntos. ¿Cuál es la sintaxis básica de una clase? Muy sencilla. Siempre ponemos la palabra reservada class, el nombre de la clase, el nombre que le queramos dar, abrimos y cerramos paréntesis y dos puntos. Ese es el nombre de la clase. Luego, una serie de atributos, podemos tener los atributos que queramos. Aquí lo he puesto como atributo 1, pues tendría un valor 1, atributo 2, valor 2. Como he dicho antes, si veis, estos son variables que va a contener mi clase. Y luego definimos una serie de funciones que son los métodos, al cual pues le pondremos su nombre. Def método 1. Siempre hay que poner la palabra self aquí, luego os explicaré por qué, pero prácticamente esto es como apuntar a sí mismo, apuntar al mismo objeto, y una serie de parámetros. Y aquí pues las acciones que vaya a hacer ese método. Y así podemos definir tantos métodos como necesitemos para esa clase. Es muy sencillo crear una clase. Ahora vamos a ver cuál es su funcionamiento y para qué valen. Ahí vemos, los atributos son estos y los métodos estos de aquí abajo.
Normalmente, las clases llevan un método especial muy importante denominado constructor, que es el encargado de iniciar los atributos de esa clase. Este método especial lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, se define así. Como anteriormente vimos, class nombre de la clase, le ponemos el nombre que queramos a la clase, tenemos una serie de atributos que podemos tener unos valores ya predefinidos cuando se crea un objeto de esta clase, pero el método este constructor, que es el importante, este método especial siempre se llama igual, def _init _ self y la lista de parámetros que necesitemos. Y con esto lo que vamos a hacer es arrancar cada uno de estos parámetros con unos valores que le vamos a pasar cuando llamemos a esta clase. Cuando creamos un objeto de esta clase, de la clase que sea, le podemos pasar una lista de parámetros a la hora de crear ese objeto y se van a atribuir a cada uno de estos atributos, a cada una de estas variables que va a tener ese objeto. Es una forma, ya os digo, de inicializar el objeto que vayamos a crear. Este método es muy importante. Normalmente se utiliza casi siempre, pero me refiero que para inicializar los objetos es necesario tener esta clase, este constructor especial, este método especial que se llama init. Otro concepto fundamental en la programación orientada a objetos es la encapsulación. Vamos a ver qué es esto de la encapsulación. Es algo muy interesante. Vamos a ver, los atributos, cuando nosotros los definimos tal y como hemos visto, de esta forma de aquí, pues le pongo un nombre a un atributo, el nombre que queramos a esa variable, y lo igualamos a un valor, o bien esos atributos van a recibir los valores cuando creemos el objeto mediante esta lista de parámetros. El caso es que a la hora de crear estos atributos, si lo creamos de esta manera que aparece aquí, se llaman atributos públicos. Estos atributos públicos son accesibles desde fuera de la clase. Es decir, yo puedo acceder a ellos sin ningún tipo de control. Desde fuera, ya veremos qué significa desde fuera de la clase, podemos acceder, creamos un objeto, el objeto Magdalena que hemos visto antes, y puedo acceder a algún atributo de ese objeto sin tener ningún tipo de control. Puedo cambiar este valor desde fuera de la clase. Sin embargo, a diferencia de los atributos privados, y aquí es donde entra la encapsulación, cuando ese atributo se define de esta manera, con doble guión bajo, y el nombre del atributo, le estamos diciendo que este atributo es privado. Es decir, esta variable que tiene esta clase es privada. Para acceder a ella solamente puedo hacerlo mediante uno de los métodos que tengo aquí, ya sea el método constructor o cualquier otro método que vaya a hacer operaciones sobre estos atributos. De esa manera tenemos un control total sobre esos atributos y no cometemos errores no a nivel de sintaxis, sino a nivel de operaciones. Nosotros podemos crear una clase, como veremos más adelante, vamos a crear una clase muy sencillita y vais a ver la diferencia que hay entre crear atributos públicos y atributos privados para a la hora del comportamiento de esa clase o de ese objeto cuando se cree, que tenga el comportamiento que yo quiero. Por eso es muy recomendable crear siempre que podáis atributos privados para que solamente accedamos a ellos mediante un método de la propia clase, que tengamos que llamar a uno de estos métodos para poder modificar estos valores. La herencia, otra propiedad de la programación orientada a objetos, permite ahorrar una gran cantidad de código. Básicamente consiste en que al crear una clase que extiende de otra clase padre, esta última hereda todos sus métodos y sus propiedades. Vale, vamos a suponer las dos clases de esta aquí de la derecha. Nos fijamos que la clase B
es hija de A, por tanto tendrá los atributos y los métodos de A más los suyos propios. Fijaros aquí. Clase A, clase B. La clase A la hemos definido como antes. La he llamado A, abrimos, cerramos paréntesis, una serie de atributos, en este caso tiene atributo 1 y atributo 2, y tiene un método que se llama método 1. Esto es un poco teórico ahora, lo vamos a ver con ejercicios prácticos. No os preocupéis para que lo entendáis muchísimo mejor. Después creamos una clase B, que si os fijáis entre paréntesis, la diferencia de este con este lleva una A. Está diciendo que la clase B hereda o es hija de A. La clase B es hija de A. Por tanto, va a heredar estos dos atributos y este método. Es decir, cuando creamos un objeto de la clase B, ese objeto va a tener el atributo 1, el atributo 2, el atributo 3 y además va a tener el método que tenía la clase A más el método que tengo en mi propia clase. ¿Veis? Aquí es donde ahorramos mucha programación. Bueno, aquí dice que como veis, para decir que una clase es hija o extiende de una clase, se introduce el nombre de la clase padre entre los paréntesis. Clase hija y entre paréntesis de la clase padre. Esto es sencillo. Lo que es la sintaxis es muy sencillo. Herencia múltiple. Vale, todos estos conceptos ya os digo, no os preocupéis porque los vamos a ir viendo con un montón de ejemplos. La herencia múltiple es exactamente igual que la herencia que hemos visto hace un momento, solo que hay una diferencia que radica en que una clase hija puede heredar propiedades y métodos de tantas clases como yo quiera. Y aquí tenemos un ejemplo. La clase A que teníamos antes con el atributo 1 y el atributo 2 y un método, el método 1. La clase B que es atributo 3 y 4 y el método 2. Son dos clases que no heredan de nadie, simplemente son dos clases que tengo ahí creadas. Bien, pues ahora creo una clase C que hereda de A y de B, entre comas. ¿Veis? Entre comas estoy diciendo que la clase C es hija tanto de A como de B. Por tanto, esta clase C no solamente va a tener este atributo, el número 5 y este método 3, sino que va a tener el atributo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Va a heredar todo el código de estas dos clases, tanto sus atributos como sus métodos. Y aquí lo explico, ¿vale? La clase C contiene estos atributos y contiene estos métodos. Hereda tanto de uno como de otro. Ya os digo, lo veremos con ejemplo, no os preocupéis. Quedaros ahora mismo con ese concepto. Vamos a comenzar ahora con ejemplos. En la siguiente clase, todo lo anteriormente expuesto lo vamos a ir viendo paso a paso con muchos ejemplos para entender plenamente la programación orientada a objetos. Nos vemos en el siguiente vídeo.